Otra de las herramientas que ha tenido una importante mejora en esta versión es la de Graph and Chart, que ya en la versión anterior se mejoró mucho. Aquí tenemos un área de trabajo con dos capas, en la que tenemos la imagen y en la otra tenemos una capa de datos. Si vamos a la herramienta que nos va informando, vemos que si pinchamos en cada parcela nos va dando los diferentes datos que tenemos en cada una de ellas. Vemos, por ejemplo, que tenemos bueno, regiones, secciones, bloques, etcétera, y además de las parcelas, si nos venimos aquí, podemos ver, no hace falta hacer ninguna consulta, simplemente para echar un vistazo, y vemos que tenemos diferentes tipos de datos, ¿vale? Por ejemplo, el bloque, ¿vale? Que va de ninguno al 9, parece ser. Para cada parcela, por ejemplo, la época de construcción, hay sin dato, hay new y hay old, ¿vale? Etcétera. Por ejemplo, el cálculo del área, el perímetro, bueno, la ciudad, que creo que es la misma en todos los casos. Bueno, hay algunos casos donde no viene el dato exactamente. Aquí en clase, que tenemos el tipo de parcela, bueno, tenemos muchos datos para cada una de las áreas. Si queremos sacar un informe pues de las áreas, con los datos, etcétera, tenemos varias herramientas, pero además, si en ese informe queremos incluir dentro de nuestro análisis, pues gráficos y gráficos con datos, en análisis tenemos esta herramienta de Graph and Chart que nos permite, vamos a crear una nueva, le daríamos un nombre, vamos a ver primero las series, vamos a coger un tipo de gráfico que sea, por ejemplo, de barras, ¿vale? Le decimos que la fuente es el fichero SHP, que es donde tenemos los datos, obviamente. Si tuviéramos más de un fichero, que esto ahora nos lo permite, si tenemos varios ficheros con datos, podemos coger de varios ficheros, etcétera, datos, podríamos cruzarlos siempre y cuando tengan, como siempre, algún campo que con el mismo valor para que nos permita relacionarlos. Y aquí tenemos todos los campos que tiene este fichero de datos. Por ejemplo, como decíamos antes, tenemos, creo que eran 3 bloques, ¿vale? Y podemos, por ejemplo, hacer un informe de bloques por ejemplo, el área, ¿vale? Y, bueno, pues nos salen los diferentes tipos de bloques, etcétera, ¿vale? O, por ejemplo, vamos a coger la edad de a ver, que lo hemos visto antes, la época de construcción, esto es Building Age, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos, por ejemplo, la suma de las áreas de los que no tienen dato en cuanto a la construcción, las que son nuevas y las que son antiguas, ¿vale? Por ejemplo, pues, o podríamos sacar el área media según el tipo, bueno, podemos crear diferentes tipos de datos y de gráficas, ¿vale? Por ejemplo, tenemos esta opción de incluir múltiples series, ¿de acuerdo? Por ejemplo, múltiples series de atributos. Podríamos meter el área
y, por ejemplo, pues el perímetro, ¿vale? Lo que pasa es que nos queda un informe demasiado cargado. A ver, o por ejemplo, bueno, tendríamos que mirar, pero a ver, bueno, esta es la fecha de, de edición, bueno, región, bueno, podríamos ir viendo los informes, pero nos permite cargar múltiples series de atributos, ¿de acuerdo? Eh, Nos permite manejar las etiquetas de los datos, por ejemplo, poner el valor del atributo o en vez de atributo valor, valor atributo, o solo el atributo o solo el valor. Bueno, es una herramienta que aquí en la X ya no deberíamos de tener block, deberíamos de tener building age. Podemos cambiar los colores, los tipos de... ¿Veis? Por ejemplo, aquí pues los viejos están en gris, los nuevos en verde, los que no tienen datos en negro, etcétera. El caso es que podemos, bueno, ahora salvaríamos esto, por ejemplo, bueno, vamos a simplificarlo para no dejarlo tan complicado, ¿vale? Pero bueno, podríamos ir creando muchos gráficos, por ejemplo, pues edad de construcción o tiempo de construcción o algo así, ¿vale? Podemos cambiar la alineación, si lo queremos a la derecha del gráfico, bueno. Y una vez que lo tenemos, ¿vale? Ya tendríamos nuestro gráfico que podemos guardarlo y añadirlo al mapa, ¿de acuerdo? O ir a ver las propiedades para volver a modificar hasta que nos guste, o guardarlo como un BMP o como un JPG, PNG, ¿vale? Para meterlo en un informe o meterlo en un, bueno, donde nos conviniera. A ver, salvar como mi gráfico, ¿vale? Por ejemplo, como JPG. Lo guardamos, nos indica, bueno, pues el tamaño que queremos del mapa, la posición horizontal, vertical, etcétera. Y ya lo tenemos aquí incluido en el, bueno, lo hemos metido como una capa encima que tendríamos que ver cómo, bueno, cargarlo de una manera más apropiada, pero ya tendríamos esa capa para con el gráfico, ¿vale? Por supuesto, si cambiamos el tipo de gráfico que queremos hacer, por ejemplo, en lugar de coger este de barras, cogemos uno de tipo tarta, nos cambian las opciones que tenemos. Vemos, por ejemplo, cogemos histogram o cogemos gráfico de líneas, según el caso, ¿vale? Irán cambiando en algo esas opciones. Vamos a seleccionar, por ejemplo, aquí vamos a coger aquí vamos a coger zone, que teníamos los tipos de zonas, y aquí, por ejemplo, vamos a coger las tasas netas, ¿veis? Y tenemos, bueno, pues las zonas que son agrícolas, comerciales, de gobierno, no sé qué, con sus tasas por zona, etcétera. Vale, a esto le llamaríamos sería esto zona, impuestos, y aquí podríamos, pues yo qué sé, ponerle un nombre
que sería impuestos por zonas o algo parecido. ¿Ok? La leyenda, esta parte donde pues la vamos a poner abajo, por ejemplo, y vamos a centrar las dos cosas, el gráfico y la leyenda, ¿vale? Bueno, podemos ir jugando con esto. Lo vamos a centrar todo y ya está. ¿Ok? Y así iríamos teniendo los gráficos, etcétera.